Capítulo 23. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, y notó que los demás reclutas se movían. El grito subió de volumen y después pareció engullir a Coriolanus tras rebotar en los árboles y atacarlo por detrás. Por un momento temió haber enloquecido. Desobedeció sus órdenes y volvió la cabeza, como si esperara ver a un ejército de Arlos salir del tupido bosque que tenía a sus espaldas. Nada. Nadie. Entonces, la voz brotó de nuevo de una rama que estaba a pocos metros por encima de él. Al ver al pajarillo, recordó el laboratorio de la doctora Gaul, donde había visto las mismas criaturas encaramadas a lo alto de una jaula. El bosque debía de estar lleno de aquellos seres, e imitaban el grito agónico de Arlo, igual que lo habían hecho con los gemidos de los Avox en el laboratorio. Mientras Coriolanus retomaba la posición de firmes, vio la agitación que los pájaros habían provocado en la última fila de los reclutas, aunque el resto de los agentes de la paz no parecían afectados. Estarán ya acostumbrados, pensó, aunque dudaba que él pudiera acostumbrarse a oír un grito agónico convertido en estribillo. Las frases se transformaban sobre la marcha, desde la entonación de Arlo hasta algo casi melódico. Una serie de notas que reflejaban la inflexión de su voz, lo que resultaba aún más perturbador que las palabras en sí. Entre la multitud, los agentes de la paz habían apresado a la mujer, Lil, y se la llevaban con ellos. La detenida dejó escapar un último gemido de desesperación, y los pájaros lo repitieron también, primero como una voz y después como parte de la melodía. Ya había desaparecido el habla humana, y lo que quedaba era un coro musical que representaba el diálogo entre Arlo y Lil. «Sinsajos», refunfuñó el soldado que tenía delante. «Mutos asquerosos». Coriolanus recordaba haber hablado con Lucy Gray antes de la entrevista. «Bueno, ya sabes lo que dicen. El espectáculo no se acaba hasta que cante el sinsajo». «¿El sinsajo? ¿De verdad seguro que no te inventas estas cosas?» «Esta no. El sinsajo es un pájaro que existe de verdad». «¿Y canta en tu espectáculo?» «No en el mío, cariño. En el tuyo. En el del Capitolio, en todo caso». Seguro que se refería a aquello. El espectáculo del Capitolio era la ejecución. El sinsajo era algún tipo de pájaro de verdad, no un charlajo. Distinto. Alguna variedad regional, supuso. Pero era extraño porque el soldado los había llamado mutos. Forzó la vista para intentar localizar uno entre el follaje. Como ya sabía lo que buscaba, encontró varios charlajos. Quizá los sinsajos fueran idénticos. No, un momento. Allí, un poco más arriba, un pájaro negro, un poco más grande que los charlajos, abrió de repente las alas y dejó al descubierto dos manchas de un blanco deslumbrante mientras alzaba el pico para cantar. Coriolanus estaba convencido de haber visto su primer sinsajo, y lo dio al instante. El canto de los pájaros alteró a los presentes. Los susurros se transformaron en murmullos, que a su vez mutaron en protestas cuando los agentes metieron de un empujón a Lin en la furgoneta que había llevado hasta allí a Arlo. Coriolanus temía el potencial de aquella turba. ¿Estarían a punto de revolverse contra los soldados? Como un acto reflejo, su pulgar le quitó el seguro al arma. Una andanada de balas lo sobresaltó. Buscó cuerpos ensangrentados, pero solo vio a uno de los oficiales bajando el arma. El hombre se reía y asentía en dirección al comandante después de haber disparado a los árboles y espantar a la bandada. Entre los pájaros, Coriolanus distinguió decenas de pares de alas negras y blancas. Los tiros silenciaron a la multitud y vio que los agentes de la paz los echaban de allí entre gritos de «¡Vuelvan al trabajo! ¡Ya se acabó el espectáculo!». Mientras el campo se despejaba, el chico siguió en posición de firmes, con la esperanza de que nadie hubiera notado su sobresalto.
Cuando se metieron todos en la camioneta para regresar a la base, el comandante dijo: «Les debería haber advertido sobre los pájaros». «¿Qué son?», preguntó Coriolanus. «Un error, en mi opinión», resopló el hombre. «¿Una mutación?», insistió el chico. «Más o menos. Bueno, ellos y su descendencia. Después de la guerra, el Capitolio soltó a todos los mutos charlajos para que se extinguieran solos, cosa que deberían haber hecho, porque son todos machos. Pero les echaron el ojo a las hembras de los insontes, que parecían estar bastante dispuestas. Ahora tenemos que soportar estas aberraciones, a los sinsajos. Dentro de unos años habrán desaparecido todos los charlajos, y veremos si los nuevos bichos son capaces de reproducirse entre ellos». Coriolanus no quería pasarse los 20 años siguientes escuchándolos cantar las ejecuciones locales. Si algún día llegaba a ser oficial, puede que organizar una partida de caza para exterminarlos. Pero, ¿por qué esperar? ¿Por qué no sugerirlo en aquel momento para los reclutas como una práctica de tiro? Seguro que a nadie le gustaban esos pájaros. La idea logró que se sintiera un poco mejor. Se volvió hacia Sejanus para contarle su plan. Pero el rostro de Sejanus estaba tan sombrío como en el Capitolio. «¿Qué te pasa?». Sejanus mantuvo la vista fija en los bosques mientras la camioneta arrancaba. «Me parece que he cometido un error de cálculo». «¿A qué te refieres?», preguntó Coriolanus, pero el chico se limitó a negar con la cabeza. De regreso a la base devolvieron las armas y les dieron el resto del día libre hasta la cena de las 5. En cuanto se hubieron puesto el uniforme de trabajo, Sejanus masculló algo sobre escribir a Suma y desapareció. Coriolanus encontró una carta para él que uno de sus compañeros de barracón debía de haber recogido. Reconoció la caligrafía elegante y enmarañada de Pluribus y se subió a su catre para leerla. En su mayor parte confirmaba lo que Tigris ya le había contado, que Pluribus estaba al servicio de los Snow, tanto vendiendo sus bienes como ofreciéndoles alojamiento temporal mientras resolvían su situación. No obstante, un párrafo llamó la atención de Coriolanus. «Siento mucho cómo ha salido todo. El castigo de Casca Highbottom se me antoja excesivo y me da en qué pensar. Creo que ya te mencioné que tu padre y él eran como uña y carne cuando estaban en la universidad. Pero también recuerdo que en una ocasión, a punto de acabar la carrera, se pelearon. Muy propio de ellos. Casca estaba furioso. Decía que lo había hecho borracho y que lo que fuera no era más que una broma. Y tu padre respondió que debería estarle agradecido, que le había hecho un favor. Tu padre se fue, pero Casca se quedó bebiendo hasta que cerré. Le pregunté qué pasaba, pero solo me dijo: «Como bolillas a la llama». Estaba muy borracho. Suponía que habrían hecho las paces, pero puede que no. Los dos empezaron a trabajar poco después, así que dejé de verlos tanto. La gente sigue con su vida». Aquella breve anécdota le ofrecía la mejor explicación que había recibido hasta el momento sobre el odio del decano Highbottom. Una pelea. Un distanciamiento. Sabía que no había hecho las paces, a no ser que volvieran a pelearse más adelante. A juzgar por el tono resentido con el que el decano había hablado de su padre. Qué hombrecillo más rencoroso. Todavía picado por una discusión mantenida de adolescente. Incluso después de que su perseguidor imaginario estuviera muerto. «Déjalo estar de una vez», pensó. «¿Qué importancia puede tener a estas alturas?». Durante la cena, el Sonrisitas, el Fideo y el Pulga quisieron saber todos los detalles sobre la ejecución, y Coriolanus se esforzó por satisfacerlos. Todos recibieron con entusiasmo su idea de usar los sinsajos como blancos para las prácticas de tiro, y sus compañeros de barracón lo animaron a presentarles la idea a sus superiores. El único aguafiestas fue Sejanus, que permaneció en silencio y taciturno, y ofreció su bandeja de fideos para que se la comieran los demás. Coriolanus sintió una punzada de preocupación. La última vez que Sejanus había perdido el apetito, también perdió la cordura. Más tarde,
Mientras fregaba en la cantina, Coriolanus lo acorraló. ¿Qué te preocupa? Y no me digas que nada. Sejanus agitó la fregona dentro del cubo de agua gris. No lo sé. No dejo de preguntarme qué habría pasado hoy si la multitud hubiese llegado a las manos. ¿Habríamos tenido que disparar contra ella? Lo más probable es que no, respondió Coriolanus, aunque él se había preguntado lo mismo. Creo que habría bastado con unos tiros al aire. Si al final tengo que ayudar a matar a la gente de los distritos, ¿en qué se diferencia de matarlos en los Juegos del Hambre? El instinto de Coriolanus estaba en lo cierto. Sejanus estaba dejando arrastrar a otros en la Galético. ¿Cómo pensabas que sería esto? Quiero decir, ¿qué esperabas hacer aquí? Creía que podría ser técnico sanitario, confesó Sejanus. ¿Técnico sanitario?, repitió Coriolanus. ¿Como un médico? No, para eso hace falta formación universitaria, explicó Sejanus. Algo más básico, algo con lo que pudiera ayudar a los heridos, ya fueran de los distritos o del Capitolio, cuando estalle la violencia. Al menos no le haría daño a nadie. Es que no sé si sería capaz de matar a alguien, Corio. Coriolanus notó que se enfadaba con él. ¿Acaso se le había olvidado a Sejanus que había sido su imprudencia la que había provocado que él matara a Bobbin? ¿Que, en su egoísmo, le había robado a su amigo la posibilidad de afirmar algo semejante? Tuvo que reprimir una carcajada al pensar en el viejo Stravoplint, un gigante de la munición con un heredero pacifista. Se imaginaba las conversaciones que habrían tenido lugar entre padre e hijo. ¡Qué desperdicio!, pensó. ¡Qué desperdicio de dinastía! ¿Qué me dices de la guerra?, le preguntó a Sejanus. Eres un soldado, por si no lo sabías. Lo sé, supongo que en una guerra sería distinto, pero tendría que luchar por algo en lo que creyera. Tendría que pensar que serviría para convertir en el mundo en un lugar mejor. Preferiría ser técnico sanitario, aunque en estos momentos no están muy demandados. Sin una guerra. Tienen una larga lista de espera de personas que quieren formarse para trabajar en la clínica. Pero incluso para eso necesitas una recomendación y el sargento no quiere dármela. ¿Por qué no? Suena perfecto para ti. Porque se me dan demasiado bien las armas, respondió Sejanus. Es la verdad, soy un tirador de primera. Mi padre me enseñó cuando era muy pequeño, y todas las armas tenían prácticas obligatorias de tiro al blanco. Lo considera parte del negocio familiar. ¿Por qué no lo has ocultado?, preguntó Coriolanus mientras intentaba procesar la información. Creía estar haciéndolo. La verdad es que mi puntería es mucho mejor de lo que parece en los entrenamientos. Intentaba no destacar, pero el resto del pelotón es muy malo. Sejanus se dio cuenta de lo que había dicho y añadió: menos tú. No, yo también, repuso el chico con una risa. Mira, creo que le estás dando demasiadas vueltas al tema. Tampoco es que colguemos gente todos los días, y si algún día llega el momento, basta con que no tires a dar. Pero sus palabras no sirvieron más que para espoliar a Sejanus. ¿Y si por culpa de eso el Fideo, el Sonrisitas o tú acaban muertos, por no protegerlos? Ya, Sejanus, exclamó Coriolanus exasperado. Tienes que dejar de rumiar tanto las cosas. Solo imaginas las peores situaciones posibles. No va a pasar. Vamos a morir todos aquí mismo, ya sea de viejos o de fregar demasiado, la que llegue antes. Mientras tanto, deja de dar en el blanco. O invéntate un problema de la vista, o aplástate la mano con la puerta. Que deje de compadecerme de mí mismo. Vamos. Bueno, más bien que dejes de ser tan dramático, por lo menos. Así fue como acabaste en la arena, ¿lo recuerdas?, le dijo Coriolanus. Sejanus reaccionó como si el chico lo hubiera bofeteado. Sin embargo, al cabo de un momento asintió para darle la razón. Así fue como casi nos mató a los dos. Tienes razón, Corio. Gracias. Voy a meditar sobre lo que me has dicho.
Una tormenta marcó el inicio del sábado y dejó tras de sí una gruesa capa de lodo y un aire tan denso que Coriolanus se veía capaz de escurrirlo como una esponja. Había empezado a antojársele la comida salada que le gustaba preparar al fogones, y siempre se zampaba hasta el último bocado. Los efectos del entrenamiento diario se hicieron notar. Estaba más fuerte, más flexible, y se sentía más seguro. Se hallaba al mismo nivel que los locales, por mucho que ellos se pasaran el día en las minas. Con el arsenal del que disponían los agentes, el combate cuerpo a cuerpo no parecía probable, pero estaría preparado si se daba el caso. Durante las prácticas de tiro al blanco, estuvo pendiente de Sejanus, cuya puntería no parecía tan buena. Bien. Que de repente bajara mucho de nivel resultaría sospechoso. Si cualquier otro chico hubiera afirmado poseer un gran talento, habría levantado sospechas, pero sabía que Sejanus no presumía. Si decía que era un tirador de primera, lo creía. Lo que significaba que sería una verdadera ayuda en la matanza de Sinsajo si conseguía convencerlo para intentarlo. Al final de las prácticas, Coriolanus le contó su idea al sargento, y su respuesta lo complació. Puede que no sea mala idea, matar 2 pájaros de un tiro. Bueno, espero que más de 2, bromeó Coriolanus, y el sargento se lo recompensó con un gruñido. Después de una asfixiante tarde en la lavandería, metiendo y sacando uniformes de las lavadoras y secadoras industriales, clasificando y doblando, Coriolanus engulló la cena y corrió a las duchas. ¿Era imaginación suya o tenía la barba más poblada? La admiró mientras se pasaba la cuchilla por el rostro. Otra señal de que dejaba atrás la niñez. Se secó el pelo con una toalla, aliviado al comprobar que lo tenía un poco más largo. En algunos mechones se le formaba hasta una onda. La promesa de una banda en el quemador aquella noche tenía todo el mundo emocionado en los servicios. Al parecer, ninguno de los reclutas había seguido los Juegos del Hambre aquel año. Dicen que va a cantar una chica. Sí, del Capitolio. No, del Capitolio no, fue allí por los Juegos del Hambre. Ah, supongo que ganaría. Con las caras relucientes por culpa del calor y el fregado, Coriolanus y sus compañeros de barracón salieron de la base. El soldado de guardia les dijo que mantuvieran la cabeza alta y los ojos abiertos. Supongo que los 5 podríamos con unos cuantos mineros, comentó el fideo mirando a su alrededor. Es un combate cuerpo a cuerpo, seguro, repuso el sonrisitas. Pero, ¿y si llevan armas? Aquí no pueden llevar armas, ¿no? Preguntó el fideo. Legalmente no, pero seguro que hay unas cuantas circulando por ahí después de la guerra, escondidas bajo las tablas del suelo, en los árboles y demás. Con dinero se consigue cualquier cosa, afirmó el chico asintiendo con aire cómplice. Y está claro que ellos no lo tienen, intervino Sejanus. A Coriolanus también lo ponía nervioso ir a pie por el distrito, pero lo atribuyó al lío de emociones que experimentaba. Se debatía entre la emoción, el terror, la arrogancia y la inseguridad al pensar en ver a Lucy Gray. Quería decirle muchas cosas. Tenía muchas preguntas y no sabía por dónde empezar. Puede que por otro de aquellos besos tan largos y lentos. Al cabo de unos 20 minutos llegaron al quemador. En los buenos tiempos era un almacén de carbón, pero al reducirse la producción, lo habían abandonado. Seguramente sería propiedad de alguien del Capitolio. Si no del Capitolio en sí, aunque no se veía que nadie lo mantuviera ni lo vigilara. A lo largo de las paredes había unos puestecillos improvisados en los que se exponían algunos cachivaches, casi todos de segunda mano. Entre ellos, Coriolanus vio de todo, desde trozos de caramelo hasta conejos muertos, pasando por sandalias tejidas a mano y gafas rotas. Le preocupaba que, después de la ejecución, los trataran con hostilidad, pero nadie se pasaba a mirarlos 2 veces, y mucha de la clientela procedía de la base. El sonrisitas que había negociado en el mercado negro cuando estaba en su tierra,
sacrificó estratégicamente una galleta para darla a probar. La partió en una docena de pedazos y permitió que los que parecían compradores en potencia los degustaran. La magia además surtió efecto, y entre el intercambio directo con los contrabandistas y el dinero de otras partes interesadas, acabaron en posesión de una botella de litro de un líquido transparente tan fuerte que consiguió que les lagrimearan los ojos con tan solo olerlo. «Eso es bueno», les prometió el Sonrisitas. «Aquí lo llaman licor blanco, pero es el aguardiente casero de toda la vida». Cada uno de ellos le dio un trago, lo que provocó una ronda de toses y palmadas en la espalda, y se guardaron el resto para el espectáculo. Todavía en posesión de media docena de bolas de palomitas de caramelo, Coriolanus preguntó por las entradas, pero la gente no le hacía caso. «No cobran hasta después», dijo un hombre. «Será mejor que se busquen ya un sitio si quieren ver bien. Se espera mucho público. La chica ha vuelto». Conseguir un sitio suponía coger una caja vieja, un taburete o un cubo de plástico de la pila de la esquina y colocarlo en un lugar desde el que se viera el escenario, que no era más que un conjunto de pálex de madera en un extremo del quemador. Coriolanus eligió uno contra la pared, más o menos a la mitad. Con tan poca luz, a Lucy Gray le costaría verlo, que era lo que él pretendía. Necesitaba tiempo para decidir cómo acercarse a ella. ¿Habría oído que estaba en el 12? Seguramente no, porque ¿quién se lo iba a contar? En la base lo conocían como Finolis, y nadie había hecho mención a su papel en los Juegos del Hambre. Cayó la noche, y alguien activó un interruptor que encendió un revoltijo de luces unidas por un cable vetusto y varios alargadores de aspecto sospechoso. Coriolanus buscó con la mirada la salida más cercana, para cuando se produjera el inevitable incendio. Entre la vieja estructura de madera y la carbonilla, una chispa perdida podía convertirlo rápidamente en un infierno. El quemador empezó a llenarse de agentes de la paz y locales, sobre todo hombres, pero también bastantes mujeres. Habría ya unos 200 espectadores cuando un chico delgaducho, de unos 12 años, ataviado con un sombrero adornado con plumas de colores, salió al escenario. Montó un micrófono y llevó el cable hasta una caja negra que había a un lado. Después arrastró una caja de madera para colocarla detrás del micro y se retiró a una zona oculta por una manta vieja. Su aspecto había despertado a la multitud, que empezó a dar palmadas al unísono de un modo que resultaba contagioso. Hasta Coriolanus se unió a ellos. La gente gritaba pidiendo que empezara el espectáculo, y, cuando parecía que no lo haría nunca, la manta se echó hacia atrás para dejar salir a una niña con un vaporoso vestido rosa. Les hizo una reverencia. El público lanzó vítores mientras la chica empezaba a tocar un tambor que colgaba de la correa que llevaba al cuello y a bailar hasta llegar al micrófono. ¡Yujú! ¡Mau de Ivory!, gritó un agente de la paz que estaba cerca de Coriolanus, y así supo que se trataba de la prima que había mencionado Lucy Gray, la que era capaz de recordar todas las canciones que oía. Era mucho decir para una niña tan pequeña. No debía de tener más de 8 o 9 años. Se subió a la caja que había dejado detrás del micrófono y saludó al público. «Hola a todos, gracias por venir esta noche. Hace calorcito, ¿no?», preguntó en un tono de voz dulce y agudo, y la gente se rió. «Bueno, pues vamos a caldear el ambiente un poco más. Me llamo Mau de Ivory, y es para mí un placer presentarles a la bandada». La multitud aplaudió y ella hizo reverencias hasta que se callaron lo suficiente para empezar con sus presentaciones. «A la mandolina, Tam Amber». Un joven alto y enjuto, ataviado con otro sombrero de plumas, salió de detrás de la cortina mientras rasgueaba un instrumento similar a una guitarra, aunque con una caja con forma de lágrima. Caminó hasta colocarse al lado de Mau de Ivory, sin dirigirse de ninguna manera al público y sin dejar de tocar las cuerdas con habilidad. A continuación, el niño que había colocado el micrófono apareció con un violín.
¡Al violín, Claire Carming!, anunció Maude Ivory mientras él tocaba su instrumento por el escenario. ¡Y Barb Azur, al bajo! Una joven esbelta con un vestido de cuadros hasta los tobillos saludó a la multitud, cargada con un instrumento que parecía una versión enorme del violín, y se colocó al lado de los demás. Y ahora, recién llegada de sus compromisos en el Capitolio, la única e inimitable Lucy Greybeard. Coriolanus contuvo el aliento cuando la chica salió al escenario, la guitarra en una mano, los volantes de su vestido verde lima agitándose a su alrededor, el rostro iluminado por el maquillaje. El público se puso en pie. Lucy Gray corrió alegremente hacia el grupo mientras Tam Amber echaba hacia atrás la caja de Maude Ivory y ocupó el centro del escenario, detrás del micrófono. ¡Hola, Distrito 12! ¿Me han echado de menos?, sonrió al recibir un sonoro rugido de la sala por respuesta. Seguro que pensaban que no volverían a verme. Y lo mismo digo. ¡Pero he vuelto! ¡Ya te digo que sí he vuelto! Animado por sus colegas, un agente de la paz se acercó con timidez al escenario y le pasó una botella medio llena de licor blanco. ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¿Es para mí?, preguntó mientras recibía la botella. El agente hizo un gesto para explicar que era del grupo. Bueno, si ya saben que dejé la bebida a los 12 años. Carcajadas del público. ¿Qué pasa? ¿Es verdad? Claro que no tiene nada de malo guardar un poco a mano para uso medicinal. Mil gracias, se los agradezco. Miró la botella, lanzó una mirada cómplice a los presentes y le dio un trago. ¡Para limpiar las cañerías!, exclamó con inocencia en respuesta a los abucheos. Hay que ver. ¡Qué mal me tratan! No sé ni para qué vengo, pero lo hago. Me recuerda a esa vieja canción. Lucy Gray rasguó una vez la guitarra y miró al resto de la bandada, que estaba reunida formando un semicírculo alrededor del micrófono. ¿De acuerdo, pajarillos? A la 1, a las 2, a la 1, 2, 3. Entonces empezó la música alegre y vivaz. Coriolanus notó que seguía el ritmo con el talón incluso antes de que Lucy Gray se inclinara sobre el micrófono. Mi corazón es estúpido y no hay nada que hacer. ¿Qué culpa tendrá Cupido, pobre bebé? Lo acribillas, lo pateas, lo ejecutas y vuelve a ti una y otra vez. Lo noto raro, no me quiere entender. Atraes a las abejas como la miel. Lo aguijoneas, lo estrujas, lo tiras y vuelve a ti una y otra vez. Ojalá me importara que decidieras aplastarlo. ¿Por qué destrozaste sin más mi máquina de amar? Te halagaba que tuvieras poder para despedazarlo. Por eso decidiste machacar mi máquina de amar. Coriolanus no lograba quitarle los ojos de encima a Lucy Gray, que tenía el rostro iluminado de un modo que él no había visto hasta entonces. Este es su aspecto cuando es feliz, pensó. Es preciosa, y su belleza era evidente para todos, no solo para él. Eso podría convertirse en un problema. Los celos le atravesaron el corazón. Pero no, era su chica, ¿no? Recordaba la canción que había cantado en la entrevista, sobre el chico que le había roto el corazón, y examinó a la bandada en busca de un posible sospechoso. Solo estaba Tam Amber, con la mandolina, aunque no veía química entre ellos. ¿Sería uno de los locales? La multitud aplaudió a Claire Carming y Lucy Gray volvió al frente. Atrapaste mi corazón y no lo soltaste. La gente se burla de cómo lo trataste. Lo atas, lo rajas, lo desnudas y vuelve a ti una y otra vez. Mi corazón era como una liebre, todavía bombea pero no está indemne. Seca lo hiere, lo soy una demente, y vuelve a ti una y otra vez.
quémalo, recházalo, no lo devuelvas, rómpelo, ásalo, tira de las riendas, arruínalo, derríbalo y no hay quien lo entienda, porque vuelve a ti una y otra vez. Después de los aplausos y los berridos, el público se tranquilizó para seguir escuchando. Como ya sabía Coriolanus después de ayudar a Lucy Gray a ensayar en el Capitolio, la bandada contaba con un repertorio amplio y variado, y también tocaban números estrictamente instrumentales. De vez en cuando, algunos de sus miembros salían y desaparecían detrás de la manta para dejar el escenario a una pareja o a un único intérprete. Tan Amber demostró ser muy ducho con la mandolina, y dejó al público fascinado con sus dedos, que se movían a la velocidad del rayo, mientras su rostro permanecía impasible y distante. Maude Ivory, una de las favoritas de los presentes, cantó con un tono agudo una canción con un humor muy negro, sobre la hija de un minero que se había ahogado, e invitó a los miembros del público a unirse a ella en el estribillo, cosa que, sorprendentemente, muchos hicieron. O puede que no fuera tan sorprendente, dado que casi todos estaban ya borrachos y contentos. Ay querida, ay querida Clementina, perdida estás ya para siempre, lo siento mucho Clementina. Algunas de las canciones les resultaban casi ininteligibles, con palabras desconocidas a las que les costaba encontrar sentido, y recordó que Lucy Gray le había contado que eran de otros tiempos. Durante esas en concreto, los 5 miembros de la bandada parecían encerrarse en sí mismos mientras se balanceaban y construían complicadas armonías con sus voces. A Coriolanus no le gustaban, el sonido le ponía nervioso. Tuvo que aguantar 3 canciones de aquellas, como mínimo, antes de darse cuenta de que le recordaban a los sinsajos. Por suerte, la mayoría de las canciones eran nuevas y más de su gusto, y acabaron con la que cantó en la cosecha. Nada que me quitarás vale la pena, nada que me quitarás vale la pena. La ironía del asunto no les pasó desapercibida a los asistentes. El Capitolio había intentado robárselo todo a Lucy Gray, pero había fracasado estrepitosamente. Cuando terminaron los aplausos, le hizo un gesto de cabeza a Maude Ivory, y la chica corrió a meterse tras la cortina para sacar una cesta decorada con alegres cintas de colores. «Mil gracias a todos», dijo Lucy Gray. «Bueno, ya saben cómo va esto. No cobramos entrada porque, a veces, la gente hambrienta es la que más necesita la música. Pero nosotros también tenemos que comer, así que, si quieren contribuir, Maude Ivory pasará por ahí con la cesta. Gracias por adelantado». Los 4 miembros mayores de la bandada tocaron mientras Maude Ivory correteaba entre la gente recogiendo monedas en la cesta. Entre los 5, Coriolanus y sus compañeros de barracón apenas reunieron unas cuantas monedas, lo que no parecía bastante, aunque la niña se lo agradeció con una educada reverencia. «Espera», le dijo Coriolanus. «¿Te gustan los dulces?» Levantó una esquina del paquete de papel marrón en el que guardaban las últimas bolas de palomitas para que Maude Ivory les echara un vistazo. Y los ojos de la niña se abrieron como platos. Coriolanus les colocó en la cesta ya que, de todos modos, las habían guardado para comprar las entradas. Como conocía a Ma, estaba seguro de que habría más cajas en camino. Maude Ivory hizo una pirueta a modo de agradecimiento. Recorrió a toda prisa el resto del local y después subió al escenario para tirarle de la falda a Lucy Gray y enseñarle el tesoro de la cesta. Coriolanus vio que los labios de Lucy Gray formaban una O de sorpresa, y le preguntaban de quién eran las bolas. El chico sabía que aquel era su momento, así que dio un paso para salir de la zona oculta por las sombras. Le hormigueaba todo el cuerpo cuando la niña alzó la mano para señalarlo. ¿Qué haría Lucy Gray? ¿Lo saludaría? ¿Ignoraría su presencia? ¿Lo reconocería con su nuevo aspecto de agente de la paz? Los ojos de la chica siguieron el dedo de Maude Ivory hasta dar con él. Primero pareció desconcertada, después lo reconoció, y a continuación la alegría le iluminó el rostro,
Sacudió la cabeza sin poder creérselo y se rió. Un momento de atención a todo el mundo. Es probable que esta sea la mejor noche de mi vida. Gracias a todos por venir. ¿Qué les parece una última canción antes de mandarlos a la cama? Puede que ya me la hayan oído cantar antes, pero adquirió un significado completamente distinto para mí en el Capitolio. Supongo que entenderán por qué. Coriolanus volvió a su asiento. Ella ya sabía dónde encontrarlo, para escuchar y saborear su verdadero encuentro, que estaba a una canción de distancia. Se le empañaron los ojos cuando empezó a interpretar la canción del zoológico. Abajo en el valle, más que un valle, un edén. Entrada la noche, se oye el silbato de un tren. El tren, amor mío, escucha el silbato del tren. Entrada la noche, se oye el silbato de un tren. Alguien le dio un codazo en las costillas, y al volverse, vio a Sejanus sonriéndole de oreja a oreja. Al fin y al cabo, era bonito tener cerca a alguien que conociera la importancia de la canción, a alguien que supiera por lo que habían pasado. Dame una torre más alta que el cielo raso, para que pueda ver a mi amor a su paso. Para verlo, amor mío, para verlo a su paso. Para que pueda ver a mi amor a su paso. Ese soy yo, quería decirle Coriolanus a las personas que lo rodeaban. Soy su amor verdadero, y le salvé la vida. ¿Debería saludarla primero o besarla directamente? Besarla, estaba claro, besarla directamente. Buenas noches a todos, espero verlos la semana que viene, y hasta entonces no dejen de cantar su canción. Se despidió Lucy Gray y la bandada entera saludó al público con una última reverencia. Mientras los presentes aplaudían, ella sonreía a Coriolanus. El chico caminó hacia ella, rodeando a la gente que recogía sus improvisados asientos para dejarlos de nuevo en la pila de la esquina. Unos cuantos agentes la rodearon, y ella charló con ellos, pero Coriolanus se daba cuenta que no dejaba de buscarlo con la mirada. Se detuvo para que pudiera librarse de sus admiradores, deleitándose con su aspecto, con su luz, con su evidente amor por él. Los agentes de la paz le estaban dando las buenas noches y empezaban a retroceder. Coriolanus se repeinó con la mano y siguió avanzando. Estaban a tan solo 4 metros de distancia cuando se produjo un altercado en el quemador, ruidos de cristales rotos y protestas, y Coriolanus volvió la vista atrás para ver de qué se trataba. Un joven, de pelo oscuro, más o menos de su edad, con una camiseta sin mangas y pantalones cortados a la altura de las rodillas, se abría camino entre la ya escasa multitud. El rostro le brillaba de sudor, y por sus movimientos se intuía que había excedido su umbral de tolerancia al licor blanco hace un buen rato. Llevaba colgado al hombro un instrumento que parecía una caja, con parte del teclado de un piano en uno de los laterales. Detrás de él iba la hija del alcalde, May Fair, que procuraba no rozarse con los clientes del quemador y no ocultaba su desprecio por ellos. Coriolanus miró hacia el escenario, donde la expresión anhelante de Lucy Gray se había transformado en una mirada fría. Los demás miembros de la banda la rodearon para protegerla, y la frivolidad desplegada durante el espectáculo se convirtió en una mezcla de rabia y tristeza. Es él, comprendió Coriolanus al mismo tiempo que se le formaba un desagradable nudo en el estómago. Es el amor del que hablaba en la canción.